Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a 3 minutos. El texto que traigo hoy no va dirigido precisamente al corazón, sino más bien a la razón. Lo he elegido porque me ha parecido muy interesante la comparación que hace la autora entre su problema de fertilidad y el problema de fertilidad que existe actualmente en la naturaleza. Naomi Klein, siguiendo el consejo de su naturópata, abandona su lugar de residencia y se retira a su pueblo natal. Se da lo que ella denomina un tiempo de barbecho. En ese consejo pensé durante una visita a la localidad de Salina. Allí está el Land Institute, uno de los más apasionantes laboratorios vivos de las más avanzadas técnicas de cultivo agroecológico. Wes Jackson, fundador y presidente del centro, dice que está intentando resolver lo que él llama el problema de la agricultura desde hace 10.000 años. Ese problema, en esencia, es que desde que los seres humanos empezamos a plantar semillas y arar campos, no hemos dejado de despojar al suelo de su fertilidad natural. Sin intervención humana, las diferentes variedades de plantas crecen las unas junto a las otras, permanentemente situadas allí donde se instalan desde un principio, dando nuevas semillas año tras año y con unas raíces que, fijadas en el terreno, no dejan de crecer y profundizar. Esta combinación de diversidad y carácter perenne permite que el suelo se mantenga sano, estable y fértil. Las raíces mantienen el terreno bien fijado. Las plantas hacen posible que el agua de lluvia se absorba de manera más lenta y segura, y los diversos vegetales aportan su función diferenciada a la fertilidad del suelo. La diversidad ayuda, además, a controlar la incidencia de las plagas y de las malas hierbas invasoras. Es un ciclo autosostenido. Los vegetales en descomposición sirven de fertilizante natural para las nuevas plantas y el ciclo de la vida se renueva constantemente. Según el granjero y filósofo Wendell Berry, el problema de la sostenibilidad es muy simple. Obliga a que el ciclo de la fertilidad, formado por el nacimiento, el crecimiento, la madurez, la muerte y la descomposición, no deje de reproducirse constantemente allí donde hay vida, a fin de que se cumpla la ley del retorno y nada se desperdicie. Como él afirma, es muy simple. Se trata de respetar la fertilidad, dejar que siga su curso. Pues es justo lo que no estamos haciendo cuando plantamos cultivos de una sola variedad que necesitan sembrarse de nuevo cada año. Os recomiendo que leáis el libro Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima, de Naomi Klein, de donde he extraído el texto de hoy de su capítulo Tiempo de barbecho. Y para terminar, una pequeña píldora de belleza para el alma que me ha recomendado Augusto y que nos ofrece, como no, Gustavo Duc. Mayo. Mayo es Maya, la pequeña madre, la diosa de la fertilidad, la diosa de la primavera. ¿Y Lluvia? El nombre de su hija. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.